Amigos, ¿cómo están? De vuelta aquí en Joca's Kitchen. Gracias. Seguramente cuando ustedes han ido a uno de esos restaurantes asiáticos, ven que en su mesa siempre le ponen un aceitito rojo, delicioso. Ese es el que vamos a hacer hoy, un aceite de chiles. Y sí es verdad que con el transcurso del tiempo y en algunos lugares se le han quitado ingredientes, ya no lo hacen original, pero yo sí les prometo que voy a hacer el original, con sus ingredientes o especias tostadas, también frescas, otras ahumadas, para que le dé ese toque que de verdad es el aceite de chile. Bueno, vamos a comenzar, les va a encantar. Lo primero que voy a hacer es que voy a tostar una taza de chile Sichuan y 3 cucharadas de semillas de ajonjolí. En aproximadamente unos 3 minutos ya debería estar bien tostadito. ¿Qué es lo que queremos? Este chile seco Sichuan tiene una particularidad diferente a las hojuelas que uno compra en el súper. Es más claro, más aromático. Ya que tenemos tostado nuestro chile, ustedes ven la consistencia. No solamente puede utilizar lo que son chili flakes si no encuentra ese chile Sichuan. Puede encontrarlo en las tiendas especializadas para comida asiática. Entonces vamos a reservar. Ahora vamos a preparar nuestro aceite, aromatizarlo. Yo tengo 2 tazas de aceite vegetal, tengo 3 piezas de anís estrellado, 8 piezas de cardamomo, las semillas, tengo 3 trocitos de jengibre fresco, una cucharadita de clavo dulce o clavo de olor, un palito de canela, 2 cucharaditas de pimienta Sichuan, 2 hojitas de laurel y tengo una cebollita de las que se llaman shallots. Perfecto, vamos a dejar nuestro aceite con nuestras especias a fuego medio hasta que comience a hacer burbujitas. Entonces, ahora que empieza a hacer burbujitas, lo bajamos a medio y lo dejamos así hasta que se dore la cebolla y las especias. Perfecto, ya comenzó a hervir. Lo que vamos a estar pendiente es que esté bien bajo nuestro fuego, checar las cebollas, porque desde que ya cambian de color y se tuestan un poco, la vamos a retirar. Ya están dorándose las cebollas, vamos a agregar 3 dientes de ajo triturados. Muy bien, ya pasaron unos 8 minutos. Voy a retirar las cebollas, que ya están bien doradas. Y el aceite lo vamos a dejar unos 2 minutos más y continuamos. Ya nuestro aceite está listo para usarse. Lo voy a dejar 1 minuto solamente en reposo antes de agregarlo a nuestra mezcla final. Muy bien, aquí en nuestra preparación inicial lo que vamos a hacer es agregar una cucharadita de sal. Mezclamos bien y ahora sí, ayudándonos de un colador y con un recipiente que aguante calor, vamos a agregar nuestro aceite, pero claro, tenemos que colarlo primero. Mezclamos para que se incorpore todo muy bien. Recuerden que está bien caliente. ¿Te imaginas qué delicioso quedó este aceite con todas esas especies frescas, tostadas? Qué aromático de verdad está. Cuando ya se enfríe su aceite, lo pueden refrigerar o
tenerlo a temperatura ambiente bien cerrado, le puede durar hasta un mes. Y cada vez que hacen sus comidas asiáticas, solamente es destapar y disfrutar. Recuerden que esta y otras recetas siempre van a estar en Joca's Kitchen disponibles 2 veces a la semana. Y esta receta va a estar en la descripción del video abajo. Compartan, suscríbanse y así nos vemos otra vez aquí en Joca's Kitchen.